alimentamos cada día comiendo nuestros alimentos y para eso estar fuertes, poder realizar todas las tareas que tenemos. Bueno, en lo espiritual está la palabra de Dios, que es el alimento nuestro de cada día, donde el Señor nos ha dejado su palabra y damos gracias a Dios por ella, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Acá encontramos todo lo que nosotros necesitamos. El consejo para nuestra vida, aquí lo tenemos. Para todas las etapas, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, adultos, mamá, papá, abuelos, tíos, para todo hay. Así que le damos gracias al Señor y vamos a estar orando por la palabra que va a estar trayendo el pastor Walter. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana, este hermoso tiempo que estamos disfrutando en comunión contigo y con los hermanos. Señor, gracias por la palabra que tú vas a hablar a nuestras vidas en este día. Usa la vida de tu siervo, que al abrir su boca sea dada tu palabra y con todo de nuevo y con tu gracia y tu Espíritu Santo guiándolo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya nos saludamos, ¿no? Buen día, le decimos nuevamente a todos, muy contentos y gozosos de estar en este lugar adorando y glorificando el nombre del Señor. Algunas caras conocemos y algunas son nuevitas, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Adolfo, por su esposa, que lo conocimos a Adolfo la primera vez que vinimos, y acá está nuestro hermano firme, gloria a Dios. Gracias, hermano, por compartir con nosotros y estar firmes en este lugar. Una preguntita, ¿quiénes vienen por primera vez? ¿Yo? Gloria a Dios. Bueno, siéntanse bienvenidos, siéntanse cómodos. Esta es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, que nosotros le damos la bienvenida en el nombre de Jesús, ¿sí? Así que vamos a compartir en este momento una palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y yo les invito a que estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Todo lo que hablamos aquí es todo lo que está en la palabra de Dios. Es lo que Él nos habla a nosotros, nos enseña y quiere que nosotros caminemos conforme a su voluntad, ¿sí? Así que yo les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Disculpen los que no pueden, se quedan sentaditos. Simplemente lo hacemos por una reverencia a su palabra, ¿no? Su palabra es santa, es pura y ella nos limpia, hermanos. Y les invito a abrir la palabra de Dios en Romanos, capítulo 5, verso 8. La epístola de los Romanos, capítulo 5, verso 8. Gloria a Dios. Romanos 5, 8. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Gloria a Dios. Y dice así su palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vamos a repetir nuevamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Gloria a Dios. Y como dije anteriormente, estemos expectantes porque el Señor quiere hablarnos. Cuando abrimos la palabra de Dios, no son las palabras del pastor, ¿no? O de quien la transmite, simplemente es la palabra de Dios. Y estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice y escudriñemos y miremos que lo que estamos diciendo verdaderamente esté aquí en su palabra, ¿sí? Esta palabra que fue inspirada por obra del Espíritu Santo en aquellos hombres de Dios a los cuales fueron enviados, ¿no? Entonces dice así: mas Dios muestra su amor, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, si analizamos y vemos un poquito en el contexto inmediato de esta perícopa, en el versículo 6, no sé si alguien lo puede leer, el versículo 6. Patrick, ¿puede ser?
¿Alguno que lo tenga, el versículo 6? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Muy bien. ¿Lo leemos nuevamente, puede ser? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjense, hermano querido, aquí Pablo describe la grandeza del amor de Dios. Viene hablando puntualmente sobre eso, ¿no? Ahora, ese amor de Dios es dado ¿a quién? A los que no lo merecen. ¿Y quiénes son los que no lo merecen? Dice los débiles, los impíos, los pecadores. Fíjense a qué se refiere, a los débiles, impíos y pecadores. Ahora yo le hago una pregunta. ¿A quién se refiere cuando dice esto? Débiles, impíos y pecadores. ¿Qué cree usted? Yo puedo decir, yo no he hecho mal a nadie. Yo he cumplido todas mis deudas. Yo me porto bien y soy una persona de bien. Pero mire lo que dice el Señor en Romanos 3:23. Le invito a que vayamos allí. Romanos 3:23. Unas hojitas atrás. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es clarita la palabra de Dios. Dice, por cuanto algunos pecaron, por cuanto todos pecaron. Mire, hermano querido, por más que alguien haya cometido un homicidio o alguien haya hecho una mentira, por más chiquita que sea, es pecado. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que pasa es que el ser humano mide cuáles son las consecuencias, unas más grandes y otras menores. Pero Dios dice por cuanto todos. Entonces, aquí habla de los débiles, los impíos y los pecadores, ¿no? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió, ¿no? En el principio, Adán y Eva, quizás muchos conozcan la historia o la han escuchado, o la han oído, de que Adán y Eva pecaron. Ellos fueron puestos en el huerto de Edén. Dios les dio todas las cosas para que ellos sojuzgaran la tierra. Fueron puestos allí. Pero Dios les dijo algo, que del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, no comerían. Porque si ellos comieran, iban a morir. Ese fue un requisito que le dejó. ¿Y qué pasó, hermanos queridos? Ellos desobedecieron. Entonces, como ellos desobedecieron, fueron separados de Dios. Ellos estaban eran amigos con Dios. Y a través de esta situación fueron enemistados. Allí es donde viene la enemistad de Dios con el hombre, en realidad del hombre con Dios. Fueron expulsados del huerto de Edén, así dice su palabra, ¿no? Pero ahora lo llevamos a nosotros. De igual modo, todos nosotros, también dice Romanos 3:23, que todos nosotros pecamos. Todos nosotros infringimos la ley de Dios. Pecar quiere decir eso, hermano, es infringir la ley de Dios. Dios trajo los mandamientos, Dios trajo la ley. ¿Saben para qué? Para que el hombre supiera qué es lo que debía hacer y cómo debía cumplirlo. Por eso es importante tener en cuenta que la ley condena. La ley condena, hermano, pero más la gracia salva. ¿Y la gracia de parte de quién viene? De Cristo Jesús. ¿Saben por qué la ley condena? Porque nadie puede cumplir la ley. Uno puede cumplir un poquito de la ley, pero no toda la ley. El único que pudo cumplir la ley en su totalidad fue Cristo Jesús, porque en Él no se halló pecado. En Él no hubo pecado. Por eso Él cumplió la ley. Y podemos ver de que todos nosotros infringimos esta ley. ¿Y qué pasó? Fuimos separados de Dios. Así como pasó con Adán y Eva, también nosotros fuimos separados de Dios. Fuimos enemistados de Dios. ¿Saben por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Ese pecado, ¿saben qué, hermano? Dios hizo al hombre recto, pero él caminó en sus perversidades. Decidió pecar. Entonces, al decidir pecar, el pecado nos separa de Dios. Y al estar separados de Dios, no tenemos comunión con Él. Estamos en el mundo sin Cristo y sin esperanza. Fuimos destituidos, decía Romano, de la gloria de Dios y condenados al castigo eterno. Ahora, ¿teníamos oportunidad? No había oportunidad. Para ningún hombre ni para ninguna mujer. No había oportunidad.
Dice, éramos débiles. Es decir, que por nuestros propios medios, que por nuestras propias obras, nosotros no podíamos realizar algo para ser salvos. ¿Se entiende? Nosotros no, por más que quisiéramos, por más que nos esforzáramos, por más que quisiéramos agradar a Dios, no podíamos hacerlo. Porque estábamos llenos de pecado. Y eso nos separa de Dios. Y no podíamos limpiar nuestros pecados para estar delante de Dios. Pero Dios, quien nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Fíjense qué privilegio. Dios crea al hombre, lo pone crea la tierra y lo pone al hombre y lo crea a su imagen y semejanza. ¿Qué nos dio a través de eso? Nos dio una oportunidad, nos dio una salida. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y valorar, que tenemos una salida mediante el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo importante. Por nuestros medios no podíamos hacerlo, pero mediante el sacrificio de Cristo, quien murió, dice, a su debido tiempo. Fíjese, en el tiempo preciso. Cristo vino a morir en el tiempo justo, en el tiempo determinado por Dios. Y ahí le invito a que vayamos a Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Si usted quiere, lo va anotando también y lo vamos a ver. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. ¿Eh? Gloria a Dios. Fíjense lo que dice su palabra allí. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué precioso. ¿Cómo vino Cristo Jesús? A través de una mujer. Jesús vino de la misma manera que nosotros nacemos en este mundo. Vino por María. Vino por esta mujer santa de Dios. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que están bajo la ley. Todos estamos bajo la ley. Todos estamos condenados por esa ley. Por eso Cristo Jesús vino a redimirnos. Él vino a librarnos de ese pecado, de ese mal. Esto es importante entender y conocer el mensaje de por qué nosotros estamos aquí. Para muchos es insignificante estar en un lugar así, porque muchos creen que estamos perdiendo el tiempo. Pero estamos hablando de aquel que creó todas las cosas, de aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, de aquel que nos hizo a cada uno de nosotros. Y nos está mostrando que Él derrama de su amor. Fíjese, por eso el texto base, que lo vamos a volver a repetir, que es Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, Dios nos ama. Y ese es el título del mensaje. Dios te ama. Dios te ama. Debemos saber que Dios nos ama. Dios muestra su amor eterno. ¿Cómo es el amor de Dios? Es sin límites. Nosotros no lo podemos calcular, porque Él es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es un Dios precioso y maravilloso. No podemos medir el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es su esencia. Es la esencia. Fíjense lo que dice en 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10. A ver, un hermano que lo lea, por favor. 1 de Juan 4:10. Gloria a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense qué precioso. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor de Dios. En que nosotros hayamos, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Fíjense, el hombre y la mujer no amó a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros.
Mire qué gran diferencia, ¿no? ¿Y de qué manera nos amó? Tomó una acción, Él dijo, yo te amo. No, hermano, no solamente lo dijo, sino que lo accionó a través de su Hijo Jesucristo. Ahora yo le pregunto a una madre, ¿entregaría a su hijo? Digo porque es la parte más sensible, ¿no? ¿Entregaría a su hijo para que muriera por alguien? Qué difícil, ¿no? Dios entregó a su hijo, a su unigénito, no solamente para que muriera por aquellos que amaba, sino aún por los enemigos. Qué precioso. Por eso que en esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Lo envió para nosotros, para que Él fuera nuestro sustituto. Porque ¿qué decíamos? Que estamos, ¿qué nosotros? Condenados. Estamos condenados en nuestros delitos y pecados. Si el mundo entero entendiera estas cuestiones, iría a Cristo. Iría en pos de Cristo para saber que Él nos perdona. ¿Saben por qué? Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que si no creemos, no perdemos. Para eso amó a Jesús. De tal manera amó. Vemos, hermanos queridos, amigos, que no podemos calcular el amor de Dios. Es tan inmenso. De tal manera lo amó, que envió a su unigénito Hijo, a su único Hijo. Esa demostración de amor de Dios, ¿para con quién? Para con el ser humano. Ese amor, ¿cómo es ese amor? Incondicional. Incondicional. Donde nos deja claramente establecido que Dios amó y por amar envió. Fíjese, el tiempo pasado. Él amó al mundo. Él envió a su Hijo, el tiempo pasado. Entonces, ese es el amor incondicional. Dios lo hizo. Él lo hizo, ¿no? A nuestro favor. Siendo nosotros, ¿qué? Pecadores. Estando enemistados con Dios. Es importante que conozcamos esto. Que nosotros estamos enemistados ante Dios. Viendo nuestra condición, Él envió a su Hijo, ¿no? A su unigénito a morir en la cruz. El justo por los injustos. Murió aquel que no tenía pecado, por todos nosotros llenos de pecado, por toda la humanidad llenos de pecado. Y cuando Él fue a morir en la cruz, allí en ese lugar dijo, cuando ya iba a exhalar su espíritu, dijo, miren qué importante, consumado es. Qué precioso. Hecho está. Ya estaba derramado el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Ese amor incondicional para todo aquel que quiera venir. Por eso, miremos un poquito, ¿para quién? Me adelanté, ¿no? Pero ¿para quién es ese amor? Para todo aquel que le cree. No es para cualquiera. Es para aquel que cree. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree en Jesús? Es para Él. ¿Para qué, hermano? Porque de esa manera nosotros no vamos a ser condenados. Y miremos ahí en Juan 3:18. Su palabra nos habla. En Juan 3:18. Un hermano que lo lea, por favor. Juan, capítulo 3, verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense qué clarito. El que en Él cree no es condenado. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? El creer. Tenemos el amor incondicional de Dios, pero si nosotros no creemos, no lo podemos tener. Porque el que no cree, dice, no dice que es condenado, dice ya ha sido tiempo pasado. Hermano, hay mucha gente que no quiere creer en Dios. Y creer en Dios no quiere decir enfrascarse en una religiosidad. Eso es lo que proclama y muestra el hombre a través de estatutos humanos. Nosotros no tenemos estatutos humanos. Nosotros somos cristianos y predicamos la palabra de Dios. Lo que está escrito aquí. No lo que dice un hombre, no lo que expresa un hombre, sino lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si yo quiero interesarme por lo que dice Dios, debo ir a su manual. Gloria a Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree
Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ese es el fin. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones si creemos en Cristo Jesús. Pero si Dios ama a todo el mundo y el amor es incondicional. Claro que sí, fue incondicional. Para todos. Pero ¿para todos quiénes? Lo recalco y disculpen, para que entendamos bien, es para el que cree. Es para el que tiene la acción de proceder. Dios accionó. De tal manera amó al mundo que envió a su Hijo para que nos redimiera y nos rescatara de toda esta maldición. Ahora ese amor incondicional de Dios se manifestó en el sacrificio de Cristo. Allí se manifiesta el amor. Por eso Cristo dijo, consumado es. Pero ahora hay un condicionante. ¿Cómo puede ser si es el amor incondicional de Dios y hay un condicionante? Porque eso fue en tiempo pasado. Dios lo preparó, lo amó. Para que nosotros hoy, a través de creer y a través de este texto que vamos a leer, tengamos en claro qué es lo que debemos hacer. En Hechos capítulo 17, del verso 30 al 31. Pastor Pati lo puede leer, por favor. Hechos 17, verso 30 al 31. Hechos 17, verso 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense, es clarita. La palabra de Dios es clarita. Para que todo el mundo entienda, hasta un niño pequeño pueda entender, porque Jesús quiere que todos entendamos. Y mire que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de no valorar a Dios en lo que tenemos que valorarlo y ponerlo en nuestras vidas, ahora manda. Cuando dice ahora manda, y me parece, yo quisiera, no sé, yo creo, miren, hermanos queridos y amigos, ahora manda. Es un mandamiento de Dios. A algunos hombres dice, ¿no? No, a todos. A todos los hombres, en todo lugar. Miren qué precioso. Dios no hace excepción de personas. Algunos se creen de que ellos son los elegidos, que solamente este grupo es el que es santificado. No, a todos los hombres le manda. En todo lugar, en cualquier lugar, aún el más recóndito de esta tierra, que se arrepienta. Qué importante es el arrepentimiento. Este es el condicionante. Arrepentirse, porque un día Él juzgará al mundo con justicia, porque Él es Dios justo y Él juzgará al mundo con justicia. ¿Y de qué manera? Para aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? ¿A qué varón designó? A Cristo Jesús. Se está refiriendo a Él. A Cristo Jesús. El mandamiento no es ayer, es ahora, es presente. Manda a todos que se arrepientan. ¿No? ¿Qué quiere decir arrepentirse? Confesar nuestros pecados. Cambiar de dirección. Si yo en esta dirección he equivocado, debo cambiar y salir para el otro rumbo. Eso es arrepentirse. Confesar nuestro pecado a Cristo y creer de que Dios le levantó de los muertos. Si nosotros creemos en Cristo Jesús de esta manera, entonces seremos perdonados. Dios demanda, querido mío, que a todos que se arrepientan. A todos nosotros, a toda la humanidad, le demanda que se arrepientan, porque habíamos pecado. Por eso venimos hablando puntualmente de cuál era nuestra condición, porque la ley condena, pero la gracia salva. Y esa gracia es la gracia de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es la dádiva? El regalo de Dios. El regalo que Dios nos da. ¿Quién es el regalo? Cristo Jesús. Es vida eterna, es una vida perpetua. ¿Usted quiere vivir una vida perpetua con Dios? Dice su palabra en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9.
el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ahora, ¿es derramado el amor de Dios? Podemos ver allí. Fíjense, el Señor es paciente. Hermanos queridos, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo de la gracia, porque Él es paciente para con nosotros, para con toda la humanidad, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe la consecuencia que va a venir. Hermanos, la condenación es terrible. Si el hombre y la mujer entendieran qué es lo que es el infierno. Ahora, el infierno fue creado para el diablo y para todos sus ángeles caídos que desobedecieron. Pero lamentablemente mucha gente no van a querer oír a Cristo Jesús y no van a querer seguir a Cristo. Entonces irán a ese lugar, serán condenados. Miren, muchas veces uno quiere un mensaje de gozo y de alegría y estamos todos contentos, pero este es el mensaje. Este es el mensaje que el Señor nos trae para que nosotros entendamos cuál es el propósito y el fin de que nosotros debemos arrepentirnos, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. De esta manera, si todos procedemos al arrepentimiento, seremos libres y el amor de Dios permanecerá en nuestras vidas. Si creemos en Cristo Jesús, si nosotros creemos, ahora, bueno, yo creo en Cristo Jesús, ya tengo a Cristo Jesús en mi corazón, yo hago como quiero. No, si permanecemos en Él. Debemos permanecer en su voluntad. Y para yo permanecer en su voluntad, ¿qué debo conocer? Su palabra. Porque yo quiero permanecer. Yo quiero llevar una vida en comunión con Él. Yo quiero saber lo que Él me dice. Yo quiero vivir con Él. Ahora, ¿usted ama a Dios? Es una pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Debemos nosotros demostrar que verdaderamente amamos a Dios. Así como Él lo demostró enviando a su Hijo. Ahora, yo verdaderamente amo a Dios, lo debo demostrar. Debo tener una acción. ¿Y de qué manera? Obedeciendo la palabra de Dios. Por tal motivo, vemos que dice, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, dice al final del versículo 8 de Romanos 5, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor enviando a Cristo a morir por nosotros. Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Fíjense qué precioso. Cristo Jesús dejó la gloria, dejó de estar allí con su Padre, vino aquí a esta tierra. ¿Saben qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie puede ir a Dios si no pasa por Jesús. Él es el único mediador. Ahora, ¿cómo conoceremos ese camino que nos lleva hacia Dios? Únicamente a través de Jesús. Entonces, si es únicamente a través de Jesús, yo quiero conocer a Jesús. ¿Y usted? Yo deseo conocer a Jesús. Es quien me lleva al Padre. Es quien me da seguridad. Estando aquí presente o el día de mañana que tenga que partir y dormir e irme. Todos nos tendremos que presentar delante de Dios. O alguno se quedó. Todos, hermanos y amigos. Todos tendremos que ir delante de Dios. Uno solo fue el que resucitó. Cristo Jesús. Y está a la diestra del Padre. Por eso que nosotros creemos en Él. Y por eso a Él le servimos. Este camino, porque Él es 100% hombre y 100% Dios. El Dios viniendo a nosotros. Miren si el amor de Dios no ha sido derramado. Miren si el amor de Dios no ha sido mostrado. Al unir nuestras vidas con Él, con Cristo Jesús, nos unimos ¿con quién? Con Dios. Jesús, hermanos, es nuestra senda. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir eso? No hay otro, hermano. No podemos ir a otro. No hay otro intermediario.
Hay muchos, lo digo, hay muchos porque vemos aquí que van al Gauchito Gil. El Gauchito Gil no es el mediador, o el San la muerte, o el santo que usted le quiera poner. El único mediador entre Dios y los hombres es aquel que dio su vida, Cristo Jesús. Eso es lo que dice su palabra. Y a través de él nosotros tendremos vida eterna. Gloria es el nombre de Dios. Entonces, él muestra su amor a todo aquel que le busca por medio de Cristo Jesús. Si nosotros le buscamos a él, ¿por medio de quién debemos buscarle? Por medio de Cristo. El Señor Jesús, tengamos presente, hermanos, que el Señor Jesús hizo posible la salvación. Él la hizo posible, viniendo a esta tierra como hombre, poniendo su vida en rescate nuestro, en nuestro lugar, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fíjense qué precioso. Esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Ahora debemos ir a Él. Y no solamente eso, sino que al tercer día resucitó. Hay muchos que creen en Mahoma. Mahoma está en la tumba. Hay muchos que creen en toda esta gente, y los creen como profetas. No es que estoy faltando el respeto, simplemente que estoy nombrando que hay un solo Dios y hay un solo mediador, Cristo Jesús. Él es Dios. Solamente Él merece la gloria. Y es importante que lo sepamos para poder un día presentarnos delante de Él. Ahora, ¿te has preguntado cómo puedes ser un cristiano? ¿Te hiciste esta pregunta alguna vez? ¿Cómo yo puedo ser un cristiano? Ahora, los que ya lo son, den gloria a Dios. Alábenle, exáltenle. Los que ya han creído en Cristo Jesús, den gloria a Él. Pero, ¿tú te has preguntado? Si aún no eres cristiano, ¿cómo puedo serlo? Bueno, la respuesta se la voy a dar en una preciosa palabra que se encuentra en Romanos capítulo 10, del verso 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Y ya estamos terminando. Romanos 10, 8 al 10. ¿Algún hermano que lo lea, por favor? Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense qué clarito, qué precioso lo que nos dice el Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Hoy la palabra está cerca de ti, mi hermano, mi amigo. La palabra está ahí, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que nosotros predicamos, que los cristianos predicamos, que los hijos de Dios predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Miren qué precioso mensaje. Serás salvo. Entonces yo quiero ser salvo. Yo quiero tener a Cristo en mi corazón y quiero vivir con Él. Y quiero serle fiel. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación está en el corazón y en la boca. Muchos creen que esto es un proceso complicado. Muchos dicen, no, pero hay que hacer un protocolo. No es así. No es de esa manera, es sencillo. No hay que entregar dinero. No hay que hacer ningún sacrificio, fíjense. El sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz. Es totalmente gratuito la salvación, pero requiere de algo, que nosotros creamos en Cristo Jesús. Debemos creer, debemos arrepentirnos. Debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos auxilio. ¿Saben qué? El soberbio no cree en Dios. El soberbio cree en sus propios medios, que Él lo puede lograr, que Él lo puede hacer. Pero el humilde es aquel que cree de que no lo puede hacer y que necesita de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús.
Entonces, podemos ver, hermano querido, que nosotros podemos proclamar con nuestra boca que el Señor es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Señor. A este Señor, a este Cristo resucitado. ¿Saben por qué? Porque Él está vivo. Él no murió, Él murió y resucitó. Qué precioso. Y no solamente eso, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él nos observa y nos mira a nosotros, a los que estamos aquí, a los que están a miles y miles de kilómetros, a todo el mundo observa. Y Él ve el corazón del hombre y de la mujer. Si realmente deseamos amarle, deseamos seguirle. Este es el evangelio que predicamos, la buena nueva de salvación. ¿Reconoces ser un pecador? ¿Reconoces esto en tu vida? ¿Que necesitas arrepentirte para disfrutar del amor de Dios? ¿Reconoces tú esto? ¿Comprendes que no merecía el amor de Dios? Yo he comprendido que yo no merecía el amor de Dios. Yo entendí de que necesitaba a Cristo en mi vida. Porque ¿saben qué? Porque Él envió. Dios de esa manera amó a este mundo, que lo envió a Cristo Jesús para que muriera por nosotros. Ahora, ya terminando, yo te insto en esta reflexión que te quiero decir, mi hermano, mi amigo, Dios te ama. Eso es lo importante que debemos saber, que Dios nos ama. Su amor se manifestó a tu vida por medio del sacrificio de Cristo. Él está a la puerta de tu corazón y Él golpea. Y Él quiere entrar. Él quiere hacer un banquete con tu vida. Él quiere ser tu amigo. Él te invita a que seas su amigo. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Lo dejarás entrar? Él nos invita. Hay algo importante. Hay una decisión que debemos tomar. En el mundo, en la vida, siempre tenemos que tomar decisiones. Siempre debemos tomar decisiones. ¿Sabemos qué hace? Hoy hay una decisión muy importante, más importante que toda nuestra vida. Te animo a que recibas a Jesús. Te animo. ¿Saben por qué? Porque mañana puede ser tarde. Qué triste aquellos que no tienen a Cristo y están sin esperanza. Porque el que tiene a Cristo está seguro. Sabe cuál es el propósito y sabe cuál es su destino, su lugar. Si hoy estoy aquí o mañana me toca partir, yo sé que voy a ir a la presencia de Dios. Porque le creo a Él, porque me he arrepentido, porque he reconocido mis pecados y porque voy en pos de Cristo Jesús. Entonces estoy seguro. Hoy, querido mío, es tiempo que le alabes. Hoy es tiempo que le adores. Hoy es tiempo que le honres. Hoy es tiempo que le sirvas. Hoy es el tiempo. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Volvámonos a Dios. Él es amplio y perdonarnos, hermano. Y de esta manera estás reconociendo, estás aceptando y reconociendo el amor de Dios en tu vida. Y te dejo con esta frase. Dios te ama. Recuérdalo. Que el Señor le bendiga grandemente. Y yo les invito a que nos pongamos de pie y vamos a estar haciendo una oración. Yo les pido a uno o dos hermanos que estén orando puntualmente por esta palabra. Que el Señor está aquí en medio nuestro. Él está en nuestros corazones y Él nos ha hablado. Y esta palabra habita en nosotros y haga el propósito que tenga que hacer en nuestras vidas. Fue sembrada la palabra, fue enviado el mensaje, pero es su palabra. A Él sea la gloria. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por haber hablado en nuestras vidas. Gracias porque tú nos enseñas que el pecado nos separaba de ti. Gracias por haber enviado a tu único Hijo por amor a esta humanidad. Gracias, Jesús, por vivir en mi corazón y que en este día aquellos que todavía
no lo han decidido, que puedan hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos trajiste hoy a través del pastor. Gracias porque hoy podemos escucharla, atesorarla en nuestros corazones, Señor, para poder ejercitarla, Señor. Gracias porque hoy nos diste la oportunidad de elegirte una vez más para poder pasar este día, la semana y el año, Señor, y estar todo el tiempo contigo. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste el manual para poder seguirte como te debemos seguir, Señor. Gracias porque tú estás siempre. Gracias porque tú nos ayudas, Señor. Y gracias porque tú nunca nos dejaste, Señor. Gracias por este día, gracias por esta tarde, Señor, que vamos a compartir entre hermanos, que sea de bendición para cada uno, Señor. Bendiciones para cada uno de la familia que está aquí, Señor, y aún de los que no pudieron venir. Gracias por todo, Señor. Dejamos en tus manos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano querido, hemos pasado un momento hermoso. El Señor nos ha hablado. Eso es lo más precioso, cuando Dios habla en nuestra vida. ¿Dios le ha hablado a usted? ¿Sí? La palabra de Dios nos habla, porque ella es vida. Ella es vida. Bueno, saludamos a nuestros hermanos que están en las redes. Muchos saludos, muchos cariños. Saluden a su familia, denle un abrazo. A los hermanos que estamos aquí presentes, que somos un hermoso grupo en esta hermosa y bendita ciudad, en esta preciosa casa donde podemos traer el mensaje de la palabra de Dios. Sean bendecidos nuestros hermanos, sean bendecidos cada uno de los hermanos que integran la iglesia en este lugar. Hermanos queridos, nos saludamos en la paz del Señor. ¿Qué les parece? Nos damos un ósculo santo, nos saludamos, nos bendecimos.